pueblos de América Latina y el Caribe, que son los que tienen derecho a juzgar y decidir sobre el respeto de sus derechos humanos hechos por sus respectivos gobiernos, en ejercicio de la voluntad soberana de elegirlos libremente y de que no sean depuestos por los intereses minoritarios de grupos oligárquicos ni por fuerzas terroristas. Concurro una vez más a esta comisión en una situación en que me viene a la cabeza el aforismo de Alicia en el País de las Maravillas. Primero la sentencia, después el juicio. Concurro a una comisión que de antemano condena a Venezuela, incluyéndola en una categoría infamante, que comprende infinidad de situaciones en las cuales ni de lejos está en curso a Venezuela, en absoluto en ninguna de ellas, mientras que otros países en los cuales lamentablemente ocurren esos errores y esos horrores son excluidas de esa categoría y ni siquiera se considera su inclusión. ¿Por qué? Acabo de oír una cosa que me alarmó profundamente. Esos países en donde ocurren desapariciones masivas de ciudadanos, todo tipo de horrores, permiten una visita de la Comisión Interamericana. Quiere decir entonces que para lavar todos los problemas de derechos humanos basta una simple visita de los honorables comisionados. Tenemos unos derechos humanos turísticos. ¿Es ese el patrón para condenar o absolver países que se aplica en esta comisión? Pregunto yo. Y yo creo que no. Ese no es, ni puede ser, ni será nunca el criterio para juzgar los derechos humanos. Por otro lado, veo que se ataca a Venezuela por una supuesta falta de independencia del Poder Judicial. Señores, se alegó en el juicio de Brewer Carías y vi a uno de los comisionados que fue a decir, en Venezuela no hay libertad del Poder Judicial ni independencia del Poder Judicial. Y la Corte rechazó la Corte Interamericana eso, al estatuir que Brewer Carías no tenía derecho en sus peticiones. Vemos entonces también una comisión que pretende ponerse encima de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esta es una situación verdaderamente asombrosa. Se han citado muchas estadísticas, yo creo que muy poco confiables. En Venezuela hay unos 20.000 periodistas. Se intenta presentar la opinión de 200 de ellas como representativa, si es que es verdadera. Vamos a citar otras cifras. Venimos aquí cada año a refutar en gran parte las acusaciones que se ponen durante mucho tiempo en un informe. El último es de 133 páginas con 308 párrafos. En ese informe de 308 acusaciones, 158 están única y exclusivamente fundadas en notas de prensa. ¿Qué órgano jurisdiccional del mundo acepta las notas de prensa como medio para probar un alegato contra alguien? ¿Aceptarían ustedes y ustedes ser juzgados por notas de prensa acumuladas en un expediente? No, eso es inaceptable. No lo puede aceptar una persona humana, no lo pueden aceptar los países soberanos de América Latina y del Caribe, que son soberanos e independientes, a pesar de que muchos no quieran reconocer esa condición. De esas 300 párrafos, hay 158 solo basados en notas de prensa, 87 basados en los propios alegatos de la CIDH, es decir, esto es verdad porque yo digo que es verdad. 158 no tienen los datos indispensables pedidos en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, es decir, nombre, nacionalidad, profesión, lugar, descripción completa de los hechos, son denuncias sumamente genéricas. 185 solo dependen de comunicaciones de las ONG. En total, en este informe, si además sumamos que hay 287 en las cuales no se ha agotado la jurisdicción interna, como en todas las acusaciones que ustedes acaban de hacer aquí, resulta que en 308 párrafos hay 675 acusaciones que no pueden ser admitidas ni por esta comisión ni por la Corte Interamericana, porque lo prohíbe la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, cuya lectura les recomiendo a los peticionarios y a todos los presentes en esta sala. Es decir,
si uno quiere erigirse en juez, ante todo tiene que respetar las normas que rigen su magisterio, su magistratura, y eso no se ha hecho, ni se hace, ni se hará. Se ha alegado de nuevo el caso de la supuesta hegemonía comunicacional. Señores, ustedes son comunicadores, yo lo soy desde mucho tiempo antes que ustedes. ¿Cuál es la situación de los medios en Venezuela? Televisión, 117 medios, de los cuales 64 son privados, 10 públicos y 43 comunitarios. ¿Qué es una emisora comunitaria? Es una cosa que no tiene alcance, aparece y desaparece. Eso es como comparar unos hojitas acá en multígrafo con el New York Herald, por ejemplo, o con el Times. Radio, 1077 emisoras, 687 privadas y 128 públicas. Impresos, 98 diarios privados contra 7 diarios públicos. Ustedes ven aquí que hay una abrumadora y demoledora hegemonía del sector privado contra las emisoras y los periódicos de servicio público y contra los medios comunitarios libres y alternativos. ¿De qué se quejan? Me dice que el doctor Saltrón que se parece a Brasil, pero no comparto. Hablemos solo de Venezuela. Lo cierto, señores, ¿cómo pueden ustedes pretender que hay una hegemonía comunicacional del Estado venezolano cuando cuentan con esa superioridad mediática absoluta, aplastante, demoledora, con ese cuasi monopolio? Y hay que contar que estos medios de servicio público han ido apareciendo única y exclusivamente en los últimos años, que cuando dieron el golpe de Estado los medios de comunicación, porque fue el primer golpe mediático del mundo, en que se atrevieron los medios de comunicación a cortar la locución de un presidente, a falsificar la noticia de su renuncia y a apoyar una dictadura y a quitarle todo derecho a la información al pueblo durante las 37 horas que duró esa dictadura. En ese caso, es decir, había solo una televisora pública, una radio pública que no tenían alcance en todo el territorio nacional. ¿Cómo pueden hablar ustedes de una hegemonía comunicacional del Estado? Bueno, y entonces seguimos con algunas de las alegaciones. Siempre me gusta fundarme en hechos y en datos. Dicen ustedes que en Venezuela no hay libertad de expresión. Les presento un documento del viernes 21 de mayo de 2014. Se acerca la victoria del pueblo. Concentración nacional contra la dictadura y por la libertad. Nuestro deber es luchar hasta vencer. Señores, ¿en qué país que no haya libertad de expresión se permite que en anuncios de media página y página completa, en todos los diarios importantes que ustedes dicen que son del gobierno, aparezcan anuncios llamando a derrocar por la violencia al gobierno, tildándolo cuando eso es falso totalmente de dictadura? En ningún sitio del mundo aparece ni se permite eso. Eso solo ocurre en Venezuela, donde los medios dieron golpes de Estado, mantuvieron campañas de desinformación durante 3 meses seguidos, 24 horas por día. 7 días a la semana, 30 días al mes, 90 días los 3 meses, llamando solo a derrocar al gobierno legítimamente elegido. Fíjense, en Venezuela hay dictadura y debe ser sancionada. ¿En qué país en que haya censura? Diga, pero vamos, pónganse la mano en el pecho. ¿En qué país en que haya libertad, en que no haya libertad de expresión, aparecen titulares como estos? Sin que ningún periódico sea cerrado, ninguna medida se tome contra los medios, ningún periódico sea clausurado, ni siquiera a raíz del golpe de Estado, ni siquiera a raíz del apagón mediático de 3 meses. Eso es absolutamente carente de cualquier tipo de fundamento que se pudiera tener, es decir, las alegaciones de que en Venezuela no hay libertad de expresión. Los medios empresariales venden sus propiedades, adquieren propiedades, hay cambios en la titularidad de las acciones. Eso es una cuestión que el gobierno no puede impedir. Si el gobierno dijera tal medio de comunicación no puede ser vendido porque una ONG no le gusta, sería acusado de dictatorial. No. En Venezuela hay un sistema mixto en el cual el capitalismo se desenvuelve de acuerdo con el conjunto de sus reglas. Prueben ustedes que hay algo ilegal en la venta de periódicos
o en la compra de periódicos, y entonces, bueno, comenzaremos a hablar. Pero mientras tanto, esa es una actividad que ustedes no pueden proscribir. Y en cuanto a las acciones de los medios privados, es una doctrina de los defensores de derechos humanos que yo siempre he cuestionado, por cierto, que las empresas privadas no violan derechos humanos, señores, que es el Estado. Bueno, ustedes están aquí bramando contra un conjunto de empresas periodísticas por supuestas agresiones a la libertad de expresión. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿no saben ustedes que durante toda su vida profesional y toda la actividad periodística en Venezuela, quien impone los titulares de prensa son los jefes de redacción? Que en este vasto conjunto de periódicos que tengo aquí, en los cuales se critica al gobierno, a los mandatarios, a los poderes del Estado, se los llama dictadura, se los llama corruptos, se dice que el presidente no tiene la nacionalidad venezolana, se llama a la insurrección, a la disposición del Estado. ¿No saben ustedes que en ese vasto conjunto de periódicos siempre quien ha impuesto los titulares es el jefe de redacción? En el libro que acabo de entregar al comisionado de la libertad de expresión tengo una cantidad de casos en los cuales fueron impuestos titulares a los medios de comunicación por los redactores de los medios. Ahora, en todo caso, esa es una crítica que yo hago desde el punto de vista privado y moral. Yo no puedo ir a una corte de derechos humanos a tachar lo que están haciendo las empresas privadas, porque ustedes defienden a esas empresas privadas contra el Estado. Acaban de quejarse de que el Estado, en ese sentido, el Estado goza de una cantidad de sentencias favorables. Y entonces, bueno, ¿pero qué es? ¿El Estado entonces tiene derechos o no tiene derechos? En ese sentido, pues, vuelvo a alegar que en Venezuela hay la más absoluta libertad de expresión que pueda haber. Lamentablemente, como parte de los grandes medios son y siguen siendo capitalistas y movidos por los intereses capitalistas. No por casualidad, una coalición de más de 80 periódicos de la Sociedad Interamericana de Prensa para atacar todo lo que sucedía en Venezuela, por lo menos con una página diaria. Ahí está todo tipo de cosas. Lean la prensa venezolana, es muy recomendable para todos ustedes, pero lean ustedes también la prensa de su propio país. Aquí tiene el Universal, que ustedes dicen que es del gobierno. Mesa alerta que el gobierno siembra la guerra civil. ¿Qué periódico del gobierno va a publicar una cosa de esta índole, señores? Pero vamos a ponernos serios, por Dios. Estos ilustres magistrados no pueden ser irrespetados en esa forma, con ese tipo de alegatos. En ese sentido, pues, yo llamo a que no se intente demostrar lo absolutamente imposible. Toda esta prensa es cerril y absolutamente hostil al gobierno. Lean ustedes los medios, abran la televisión. El que unos medios se han vendido o se han comprado, el que determinado periodista se ha despedido, bueno, me parece mal, pero yo toda la vida he defendido la estabilidad laboral de los periodistas y también la estabilidad laboral de los magistrados. Por cierto, me pregunto, para decidir un caso hay que ser elegido por concurso de oposición y gozar de estabilidad. ¿Qué cree usted, doctor Saltrón? No, porque hay muchos comisionados y magistrados que no han sido elegidos por concurso, no gozan de estabilidad judicial y tachan a Venezuela porque algunos de sus magistrados no tienen esas condiciones. Eso es un poco extraño. Yo creo que hay que empezar por la idea de que la justicia entra por casa. Y la justicia debe entrar también en esta Corte Interamericana, en esta Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, debe entrar en los organismos que ejercen y defienden la tarea periodística y entonces para que empecemos a entendernos. En Venezuela hay una oposición verdaderamente... 3 minutos, no, magnífico. En Venezuela hay un empresariado que como es... Ahora sí, es opuesto al proyecto socialista. ¿De qué viven los medios de comunicación? También, por favor, señores, léanselo. Viven de los anuncios de esas empresas privadas que son opositoras a un proyecto socialista. ¿Cuál es entonces el contenido de esos medios?
es un contenido favorable a los intereses de las empresas privadas y opuesta al gobierno que toma algunas medidas en defensa de la colectividad. Es lo que ha alegado el ilustre colega Damiani. Es decir, claro, antes los magistrados eran elegidos por el Consejo de la Judicatura, conformaban tribus que favorecían siempre los intereses de las transnacionales y de las grandes corporaciones. Ahora, como algunas sentencias fallan en contra de ellos, se dice estadísticamente que malo. Una sentencia que vaya en contra de los intereses privados de las grandes empresas, algunos de cuyos representantes han estado sentados aquí, es mala, porque no lo favorece y favorece al Estado, que representa en principio, ojalá que siempre, los intereses colectivos. Entonces, yo vuelvo a concluir. En Venezuela hay la más absoluta libertad de expresión. Este conjunto de titulares y de transmisiones de los medios no podría ser publicado en ningún país en donde hubiera restricciones a la libertad de expresión. Tenemos un gobierno suicida, tenemos un gobierno masoquista, tenemos un gobierno autodestructivo. No, pero muchachos, por Dios. Yo sé que los periodistas exageramos mucho, pero no se pasen de la medida. Eso es inadmisible dentro de cualquier lógica, dentro de cualquier seriedad. Me van a estar ustedes diciendo el sistema mediático de Venezuela. Además está presionado cuando no hay un solo periodista preso en este momento. Ustedes hubieran traído todos esos casos aquí, los hubieran denunciado. No, no los hay. No los hay. Entonces, ¿qué están ustedes sosteniendo? Que todo un aparato mediático casi unánimemente opositor al gobierno está comprado por el gobierno para autoatacarse. ¿Qué presiona a los medios? Un gobierno que no tiene ningún periodista preso, a pesar de que los medios han colaborado en una campaña mediática de meses para derrocarlo. De años, bueno, sí, de años, porque se inició antes de que Chávez entrara en el gobierno. No, yo soy escritor de literatura fantástica, pero ustedes me han ganado. Señores, ustedes verdaderamente se han sobrepasado en el ejercicio del